Salmo 27. Este salmo se recita tradicionalmente en las sinagogas durante el mes de Elul, en preparación para Yom Teruah, para la fiesta de las trompetas, y continúa en los 10 días de arrepentimiento desde Yom Teruah a Yom Kippur. Así que ahorita que estamos en preparación, o bueno, ya pasaron las fiestas de primavera, pues ahora vienen los preparativos. Dentro de unos meses estaremos celebrando estas festividades de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el Día del Perdón, y la fiesta de los tabernáculos. Así que pues podemos tener un mayor contexto, una mayor preparación sobre esto. Y en estos días de preparación de Yom Teruah a Yom Kippur en específico, 10 días de arrepentimiento, 10 días de confesión, 10 días de reflexión, de analizar nuestras almas, de escudriñar nuestros pensamientos y de arrepentirnos. Si todo el tema central de Yom Kippur y de esta época es el arrepentimiento del pecado, ¿por qué se recita este salmo que no tiene que ver con arrepentimiento de pecados? Esta es una pregunta que hacen los rabinos. Y bueno, ¿por qué se instituyó de manera tradicional estar leyendo en las sinagogas, estar recitando este Salmo 27? Si este salmo no tiene que ver con arrepentimiento de pecados, bueno, la respuesta es muy interesante, y es porque este salmo contiene el secreto para combatir el origen del pecado, para que ni siquiera tengamos la intención o el deseo de pecar. Ese es el secreto, ese es el énfasis, es la esencia de este Salmo 27, entender y poder tener el secreto para combatir el origen del pecado, es decir, irnos a la raíz del pecado, ir a quitar toda posibilidad de que caigamos en pecado. ¿Y cuál es ese origen del pecado? O sea, ¿dónde es donde se origina el pecado? ¿Dónde es donde empezamos a ser tentados para pecar? Bueno, con las distracciones, con los afanes y preocupaciones de este mundo. Es ahí donde empiezan las tentaciones, es ahí donde empiezan los afanes, es ahí donde empiezan los problemas para nuestra alma. Cuando comenzamos a distraernos con los afanes y preocupaciones de este mundo. Así que, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto contra la distracción con los afanes y preocupaciones de este mundo? El antídoto es el enfoque vital. Por eso vamos a titular a este salmo Enfoque Vital. Lo que Yeshua dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otro título que también podríamos ponerle a este salmo es cómo ser un tesoro para Dios. ¿A ti te gustaría que Dios diga de ti que eres su especial tesoro? ¿A ti te gustaría que Dios piense realmente de tu vida que es un tesoro, que tu vida, que tu ser es un tesoro para Dios? ¿Te gustaría experimentar eso? Bueno, ¿te gustaría que Dios piense eso de ti? Bueno, pues para eso es este salmo. Y una vez que leemos este versículo en este salmo, Salmo 27, vamos a leer un versículo donde ahí está el secreto. Ahí está el secreto, ahí está el antídoto en contra del pecado. Salmo 27, 4, que dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Ahí está, en ese versículo que ahorita analizaremos con un poco más de detalle. Ahí en ese versículo, dentro de este Salmo 27, está el secreto, está el antídoto en contra del pecado. Cómo vencer el origen del pecado, que es pues estar distraídos, estar afanados en las cosas de este mundo. Bueno, pues ahí está el antídoto. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Basado en este versículo es que yo, en la sección de anuncios del día de hoy, les decía que decidí hacer un ajuste en mi agenda diaria, en mi estilo de vida. Y aunque tenía yo ya justificantes para
de alguna manera retirarme de seguir profundizando, de seguir escudriñando las escrituras, considerando que, bueno, pues ya he hecho un comentario de toda la Biblia verso por verso, ya está ahí la grabación, más de 3,000 horas de estudio bíblico, y bueno, pues ha habido momentos en que me han dado ganas que, bueno, pues ahora ya lo único que necesito es ir a difundir esta información, ir a anunciar que ya existe un comentario verso por verso de toda la Biblia en español, y pues dedicarme simplemente a difundirlo, y con eso les aseguro que tengo más que de sobra tiempo en que entretenerme. O sea, yo me podría dedicar las 24 horas del día si es necesario, si lo quisiera, a estar ocupado en el ministerio, en difundir este mensaje, en estar con personas, en estar socializando, llevando toda esta información a mucha gente. Y bueno, ustedes saben que Dios en su gracia me ha permitido pues viajar para difundir este mensaje. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema es que si nada más me dedico y ya he experimentado eso, vengo de un contexto, y ustedes lo saben, en el contexto cristiano, que a veces se gasta demasiado tiempo en el activismo, en lo que se conoce como el ministerio, en estar pues supuestamente sirviendo a Dios. Y bueno, en un sentido sí es así, en un sentido estar ocupado en diferentes obras sociales, en aconsejar a la gente, en viajar, en llevar estas buenas noticias. En fin, hay muchísimas cosas que hacer en el ministerio que te pueden mantener totalmente ocupado, totalmente distraído, pero hay algo que tiene prioridad sobre eso. No quiere decir que eso no sea importante, no quiere decir que eso lo voy a dejar de hacer. Por supuesto que lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida, pero hay algo que no puedo negar, que no puedo dejar de hacer, y es seguir meditando, seguir escudriñando las escrituras. Y es por eso que el día de hoy les anuncié acerca de este nivel permanente. Justo lo que dijo Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen verdaderamente en mis palabras, en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que esta sección, este nivel permanente, pues en lo que consistirá es en seguir todos los días meditando en las escrituras, y no nada más meditando yo a nivel personal, sino pues compartiéndolo también con otros. Así que bueno, este nivel implicará que aunque ya haya yo terminado el comentario verso por verso de toda la Biblia, bueno, pues lo volveré a comenzar, y cuando lo termine, ¿qué pasará? Pues lo volveré a comenzar, y cuando termine, pues lo volveré a comenzar, y así el resto de mi vida hasta mi encuentro con Él. ¿Por qué? Porque ese es el secreto para acabar con la distracción, con el origen del pecado. Si estamos realmente enfocados en Dios, pues bueno, será muy difícil distraernos con algo que sea de mucho menos valor que estar en su presencia. Así que bueno, ese es el enfoque central de este salmo, el secreto para mantenernos en la presencia de Dios, el secreto para evitar las causas de nuestras caídas, de nuestros pecados. Y bueno, según algunos comentaristas, este salmo fue escrito por David en el contexto de la guerra contra Absalón, de cuando Absalón se le revela, su hijo se le revela. Algunos comentaristas dicen eso. Otros dicen que fue escrito en el contexto del segundo libro de Samuel, capítulo 21, 15 al 17, que les leeré a continuación. De hecho, yo me inclino más por esta opción, por esta alternativa. Yo me inclino más porque este salmo se escribió en el contexto del segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 a 17, que dice lo siguiente. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isvi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla.
no sea que apagues la lámpara de Israel. Así que como resultado de este acontecimiento en el que David estuvo a punto de morir, ya pues cuando era en su edad de madurez, ya mayor, ya aquí dice que se cansó en la batalla, de repente en un momento de cansancio, de agotamiento, llegó un gigante y estuvo a punto de matarle. Si no es que le libra este soldado suyo, pues hasta ahí habría llegado la vida de David. Así que bueno, en este contexto es que, según algunos comentaristas, se escribió este Salmo 27, y les digo que yo me inclino por esta posibilidad porque justamente en el siguiente capítulo del segundo libro de Samuel, después de este acontecimiento donde David está a punto de morir, en el capítulo 22, David escribe un canto, también escribe una poesía muy hermosa, y si ustedes comparan lo que escribió en este capítulo 22 del segundo libro de Samuel, se van a dar cuenta que es muy similar a lo que dice este Salmo 27. Así que este Salmo 27 es paralelo al capítulo 22 del segundo libro de Samuel, donde pues David le agradece a Dios por haberle librado, por haberle salvado de la muerte que iba a tener ahí en manos de un gigante. Así que bueno, pues ese es el contexto en el cual fue escrito este salmo. Y en el primer versículo comienza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y ahí David expresa su esperanza, su confianza de que el Señor, el creador del universo, es su luz y su salvación, ¿de quién temeré? Y aquí la palabra luz podríamos definirla como la instrucción de Dios, la guianza de Dios. En contraste con las tinieblas, si la luz es la instrucción de Dios, es la educación de Dios, es la guianza divina, por consiguiente las tinieblas es lo opuesto, y las tinieblas son la ignorancia, es la ceguera, es el no saber hacia dónde realmente Dios nos está dirigiendo. El Salmo 119, versículo 105, también escrito por David, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Yeshua dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, lo siguiente. Otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que cuando aquí David se refiere en el versículo 1 diciendo: el Señor es mi luz, esto es una referencia a la palabra de Dios, es una referencia a la instrucción que David recibe de Dios, lo cual le da guianza, le da instrucción, le da educación, le hace saber cómo conducirse en la vida. Y algo muy importante a notar en este primer versículo es que la luz y la salvación son dos palabras que están totalmente conectadas. El Señor es mi luz y mi salvación. Esto quiere decir que la luz y la salvación van de la mano. No puede haber una sin la otra. ¿Okay? No puedes tener salvación si no tienes luz. No puedes tener salvación si no tienes la instrucción de Dios. La salvación se obtiene de comprender las Escrituras. Tú podrías decir que eres salvo, que tienes vida eterna, como fruto, como resultado de que has comprendido las Escrituras. ¿Okay? La salvación es el fruto de la comprensión de las Escrituras. Nosotros somos salvos, somos redimidos, somos rescatados, y el apóstol Pedro también lo escribió, que somos redimidos no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, pero que nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, nosotros renacemos, nosotros somos salvados, nosotros tenemos vida eterna de esta simiente incorruptible que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que si tú quisieras que tus seres queridos, si tú quisieras o que tú mismo tuvieras salvación, bueno, pues es fundamental
meditar en las Escrituras, es fundamental comprender las Escrituras, es fundamental conocer la instrucción que Dios, que de manera mucho más concreta vino a través de Yeshua, quien dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si Él es tu luz y tu salvación, entonces ahora sí, ¿de quién temeré? Ahora sí es imposible tener temor una vez que tú has entendido quién es la fuente de tu instrucción, quién es la fuente de tu salvación. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 37 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.